Sin amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Nuestro invitado, le damos la bienvenida el día de hoy a Gustavo Itz. Él es analista político y quisiéramos abordar, Gustavo, dándote la bienvenida, es un placer verte, algunos aspectos de la vida política fundamentalmente y también del ejercicio del poder del gobierno del presidente Daniel Noboa. Eh, es público que el presidente Daniel Noboa va en picada en la pérdida de credibilidad en la gestión de su gobierno. Y a esta altura podríamos un poco analizar cuáles son las razones para que esta situación de credibilidad y de falta de apoyo por parte de los ciudadanos a la gestión pública que realiza el gobierno de Daniel Noboa se esté cada día evidenciando con mayor fuerza y con mayor intensidad. Hay una desaprobación popular, según encuestas del 60% de los ecuatorianos, desaprueban la gestión del presidente Daniel Noboa. Y un 70% ve un futuro negativo. ¿Qué lectura tienes, Gustavo, desde tu aguda percepción de cómo los gobiernos, que dicen que es un desgaste normal por el ejercicio del poder, pero cuando ya pasa un poco límites o porcentajes, los ciudadanos a preocuparse, porque pareciera ser que no hay respuesta a los problemas de demandas insatisfechas que el pueblo ecuatoriano tiene y se lo vienen difiriendo desde el poder desde hace muchísimo tiempo? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stalin. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho para desearte un feliz año para ti y para tu familia. Gracias. Este, a ver, me parece que son algunos factores, no sé si recuerdas, Stalin, hace algunos meses contigo mismo habíamos analizado el tema de cómo estaba la percepción ciudadana alrededor de la gestión del gobierno y yo había mencionado que desde el mes 14 o 16, sí, Sí. aproximadamente, de la gestión del presidente, contando desde el 2023, desde diciembre del 2023, había una curva de caída que era permanente. Era leve, pero era permanente, era persistente. No tuvo a partir de allí y hasta la fecha prácticamente ningún mes en que su gestión haya repuntado de una manera positiva. Entonces, a lo que estamos asistiendo es, sí, a un desgaste, pueden decir que es un desgaste natural, pero considerando que es un presidente que llegó al país a gobernar con muchísimas expectativas, la falta de resultados en las áreas concretas, en las áreas más delicadas del ejercicio del gobierno, sobre las cuales él ofreció, prometió que iba a cambiar el país, que esto iba a mejorar, se han convertido nuevamente en una decepción para los ecuatorianos. No hay resultados porque no hay políticas públicas, Stalin, porque no hay una estrategia consistente alrededor de los temas de seguridad, de inversión Ajá. pública, de inversión privada, la comunicación. También es una comunicación básicamente anclada a la publicidad, pero la publicidad y la propaganda ya no sostienen la realidad sobre estos magros resultados que la ciudadanía los ve permanentemente. Ahora, Gustavo, cuando hablas de comunicación, a ver, primero el relato. Como tú bien lo dices, fue un relato donde se creó un presidente, ¿no? Que construyó un relato de que era el sí cambiador, que él iba a cambiar todo, Ujú. todo iba a cambiar. Así es. Empezando de que generacionalmente tenía la energía, la capacidad y las condiciones y la confianza que le había dado el pueblo para llevarlo a ejercer la presidencia del país. Ese relato, en principio, creó muchas expectativas. La gente esperaba que efectivamente se vea algo diferente en el quehacer político y en la administración pública del poder. En el caso de la administración pública, realmente no hemos avanzado absolutamente en nada. El deterioro, por ejemplo, de los servicios públicos, ¿cierto? Es permanente. Y en ese deterioro está también
la demanda social para que estos servicios que son de salud, que son de educación, que son de seguridad, seguridad social también, bueno, por lo menos el gobierno se dedique a resolverlo, a brindarnos servicios de calidad y con calidez, pero cada vez es peor. No hay medicina, hay corrupción y realmente los ecuatorianos dicen, pero si hemos elegido un presidente para que resuelva los problemas, estos fundamentales, que son como de derecho, no como dádiva política. Si los gobiernos cuando hacen algo para mejorar, ¿no?, estos servicios, lo presentan esto en la comunicación, ¿no?, como un logro político. Señores, esto no es una dádiva del poder, estos son derechos que tenemos que recibirlo y que tiene que el gobernante, ¿no?, resolverlos, cumplir, porque le estamos demandando que efectivamente estos derechos, por favor, se garanticen. Por allí nosotros vemos, Gustavo, o por allí vemos, ¿qué es lo más notorio? Pues la gente dice en lo más simple, a lo complejo, olvídese de lo complejo, pero lo más simple. ¿Por qué no nos resuelve el problema de la medicina pública, por ejemplo? Cada Ujú. vez es peor. Y por allí se lo empieza a juzgar y se lo empieza a castigar en opinión en el orden social. Tanto es así Stalin que incluso perdió la consulta popular y perdió por una gran diferencia en todas las cuatro preguntas. Entonces, lo que tú señalas es así. Las percepciones de la gente no son percepciones basadas únicamente en la emocionalidad, pero también en una democracia la emocionalidad juega. Es decir, cuando la gente siente que está abandonada, que no puede atenderse en su salud, que no puede matricular a sus hijos en los colegios o en las universidades, que solamente está a la espera de subsidios, de bonos, de compensaciones, de trabajos precarios y por periodos de 3 meses y luego ya veremos, que en el sector público está pasando lo que está pasando, un desgobierno, corrupción e impunidad que no se pueden tapar con un dedo o con la publicidad, que luego del paro, que dijeron que el paro fue solamente una cosa de una provincia, que el paro demostró que esta gente, los que los indígenas no nos representan a nadie. A ver, o sea, lo que pasó durante el paro, la represión que se vivió durante el paro y que fue evidente, que no se pudo negar, tanto como no se podía negar que la gente podía estarse muriendo en las puertas de los hospitales. Eh, Todo eso genera una atención y una percepción y una sensibilidad en el sentido de que la democracia que nos ofreció, que nos prometió el actual gobierno, no se cumple. ¿Qué tenemos? Un presidente que le echa la culpa a todo el mundo, que le echa la culpa a los indígenas, que le echa la culpa a los conchudos, entre comillas, que él llama, que se oponen a todo, que le echa la culpa a los indígenas, que le echa la culpa a la Revolución Ciudadana, que le echa la culpa a la Asamblea, que le echa la culpa a la Corte Nacional de Justicia. Y miren lo que termina pasando, porque todo esto está conectado, Stalin. ¿Cuál es la preocupación fundamental que se ha visto por parte del régimen en estos meses o en los 2 años de gobierno? Generar inversión pública y generar inversión privada. ¿Se ha cumplido? Absolutamente que no. ¿Cuál es el modelo para superar la crisis económica? Con la cual, a partir de los impuestos que pagamos, pero también de la inversión pública y privada en sectores estratégicos, ¿podría la gente acceder a servicios públicos de calidad? Ninguna. Y te pongo solamente un ejemplo, porque ese es otro factor. Este es un presidente casi ausente, es un presidente que viaja constantemente. Ha viajado entre 28 o 29 veces en lo que está de su mandato. ¿Para qué? Él dice que para atraer inversión extranjera, porque no tenemos recursos. Entonces viaja y genera más deuda con los organismos multilaterales. Viaja a China con bombos y platillos, nos cuentan que con el segundo socio comercial se ha firmado un convenio de cooperación entre ambos países con ventajas arancelarias, aperturas para exportación, ayudas que pueden entenderse para el desarrollo de nuestros emprendedores, de nuestros agricultores, de nuestros industriales, y recursos para modernizar y potencializar los sectores estratégicos como hidrocarburos o minería. ¿Qué pasa? No tenemos inversión
no ocurre lo que se promete, no tenemos una auditoría sobre cuáles fueron realmente esos acuerdos y en qué puntos se encuentran. Y ese desequilibrio al asociar un país como el nuestro con una potencia mundial, lo que nos arroja el día de hoy es que vamos a tener, vamos en un caso concreto, dejar la demanda, ¿sí?, ecuatoriana en cortes internacionales, en el caso de Coca-Cola Sinclair, que involucra a una Correcto. empresa china, a cambio de recibir como una pírrica suma de indemnización de aproximadamente 400 millones de dólares y entregarle a la misma empresa la administración de la más importante hidroeléctrica del Ecuador, Coca-Cola Sinclair. ¿Qué tiene que Correcto. ver esto con todo lo que estamos diciendo? Opacidad, Stalin. La gente ya no cree, la gente ya pierde la confianza en las promesas. Hace muy pocas semanas el Pero entonces, gobierno, está perdiendo la credibilidad, porque totalmente, gobernantes pueden perder popularidad, to- pero lo sí, preocupante es cuando pierden credibilidad también, pues. totalmente, porque se genera una opacidad. A ver, ¿por qué ataca la Corte Nacional de Justicia si no se Claro, resuelve el problema de la inseguridad? ¿cómo no? ¿Sí? Exacto, porque viaja tanto a otros países y qué es lo que nos ha traído como inversión para superar la crisis económica. Más Ujú. deuda. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la inseguridad? Año 2025, los índices de inseguridad más altos que el país recuerde. Entonces son razones objetivas, razones absolutamente serias, en las que la gente ve que el gobierno está empeñado en controlar la justicia en el país, Correcto. entre otras funciones del Estado. ¿Qué tiene que ver la justicia con todo esto? Pues tiene que ver Bueno, muchísimo. No solamente pero estamos hablando del reparto de correcto. juzgados, de sentencias, de la judicatura. Estamos viendo que en el sistema judicial es tan estratégico controlarlo a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no es cierto? Porque ahí existen causas que pueden ser reabiertas o porque los jueces, nuevos jueces que van a producirse después del reparto, van a generar posibles juicios o a ralentizar otros, es decir, la impunidad que ha sido denunciada en estos meses simplemente va a ralentizarse, va a detenerse, porque la justicia va a operar en función de un punto clave, de un eje clave, que es la política del régimen de turno. Siempre ha ocurrido así, esto no es nuevo, pero nos prometieron que eso ya no iba a pasar. ¿Y a quién le tienen de presidente en el Consejo de la Judicatura? A un señor que primero fue muy polémico su nombramiento para que llegue a esa alta función. Y luego tiene un juicio instalado por la Asamblea Nacional por presiones a jueces que han estado vinculados con casos de narcotráfico. O sea, a la gente ya no se le puede decir que este país ha avanzado, que este país ha mejorado, que las cifras lo demuestran, que el trabajo miti-miti, que esto por aquí, por allá. No es verdad. Las mismas cifras a través de entidades expertas en el monitoreo y que no tienen ninguna relación política con nadie, que son Ecuador Chequea y Lupa Media, demuestran constantemente que lo que nos están diciendo que se hace o no se hace, tal como nos dicen, o simplemente no se hace. ¿Sí? O sea, son datos absolutamente evidentes sobre las narrativas en contradicción con las realidades. Esa Correcto. pérdida de credibilidad, tiene que ver también con la pérdida de popularidad, porque yo te decía, es un sentimiento también en democracia que pesa muchísimo. Cuando tenemos un gobernante que no se conecta con las necesidades de la gente, que, no le, que se va de viaje Claro. o que viaja por temas familiares, que tenemos el tema social del cual ya hemos hablado, que es crítico, y donde el tema de inseguridad sigue siendo gravitante, pero nos vienen con cuentos de que ya viene una base militar, de que queremos la base militar extranjera, de que aquí los vamos a controlar, de que estamos construyendo una cárcel. Y ahora, en economía, imitando al estilo de Donald Trump, con el cual parece que hay una conexión Dice emocional que es importantísima. un cachorro de aprendiz de Donald Ah, Trump. sí, o sea, le decimos a Colombia, le vamos a subir 30% los aranceles de importación, mientras no cumpla con sus acuerdos para controlar la frontera y que esos grupos que están en la frontera
que grupos irregulares dejen de afectarnos también a los ecuatorianos. Este es un problema que tiene 30 años, Stalin. No es un Bueno, problema de... entonces bajo esa premisa también le puede decir a los países consumidores también, pues, ¿no? Que Por vas a ir a una supuesto, guerra, a una guerra por aranceles por esa razón, ¿no? por supuesto. Y esto es gravísimo porque primero, no sabemos los ecuatorianos, no saben los industriales, nuestros comerciantes, nuestros emprendedores, que después del contrabando que se va a armar por la falta de control, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser esos impactos? ¿Cuánto tiempo va a estar en ejercicio esa política de decirles, nosotros como somos tan fuertes, como somos tan consecuentes, los vamos a sancionar a ustedes, Colombia? Colombia tiene una capacidad económica de Pero lejos entonces, superior a la ecuatoriana, inversión pública y privada de lejos a la ecuatoriana y llevan más de 50 años en medio de un conflicto de su democracia y con fuerzas irregulares y con narcotráfico y con paramilitares y han podido, no es que normalizar las cosas, pero tienen una han economía solventado que el es problema. sumamente potente en comparación con la nuestra. Nosotros no llevamos ni 3 años, ni 4 años en esto realmente. Y Colombia lleva más de mira los 60 resultados años. que tenemos. Entonces, esa legitimidad no se construye con discursos, sino con evidencia. Y frente a esto, a estos temas, la evidencia es que la agenda del gobierno, ni la agenda internacional, ni la agenda de seguridad, ni la agenda de relaciones exteriores, tiene una rendición de cuentas transparente que nos diga a los ecuatorianos, aquí vamos a tener políticas públicas para superar toda esta grave crisis. Esto es lo que vamos a hacer, esta es nuestra hoja de ruta, porque en medida que se afecta la economía, hay empresas y miles de empleos que se afectan, inversión que se afecta, y no estamos hablando de uno o dos sectores, es una inquietud empresarial por desconocimiento de un plan de acción tras esta medida con el tema de Colombia. ¿Cuánto puede Perfecto. durar? ¿Qué va a pasar con el sector energético? Nosotros sabemos que a Hay tope, problemas. nuestras centrales hidroeléctricas, operando a tope al 100%, seguirían manteniendo un déficit de superior a los 800 Sí, sí, ellos exportan mil megavatios. seiscientos millones, nosotros importamos 700 millones. Exacto. O sea, Sí. así estuviéramos totalmente bien. Necesitamos comprar energía. Si es que nos viene una crisis como la que Y, pasamos Gustavo, ¿y el qué va a año pasar anterior. con los acuerdos comerciales y regionales con la Cámpora? Ahí con Colombia tenemos un comercio anual de 1.800 millones de dólares. Todos nos Sí. estamos preguntando lo mismo. Stanley, todos los ecuatorianos con dos dedos de frente nos estamos preguntando lo mismo. ¿Qué va a pasar con esos acuerdos? O sea, porque esto no es Estados Unidos. El señor presidente no es Donald Trump, no tiene el poder de Donald Trump, a Claro, pesar de que se le quiera Donald parecer y Trump puede tomar darse el ese... lujo de hacer lo que hace, pues él no, eh, pues, eh, por supuesto. exactamente, exactamente. Entonces, este tema de estos acuerdos y este trabajo conjunto, además que el gobierno colombiano emitió un comunicado de prensa de su Ministerio de Defensa, de la Cancillería, donde pone cifras y datos absolutamente concretos de cómo se ha desarrollado el acuerdo de cooperación bilateral para la frontera norte, en el caso de nosotros, de Ecuador, y la frontera sur de Colombia. Y han sido 2 años donde ellos señalan éxitos que prácticamente no habían tenido precedentes en lo que es la cooperación bilateral en Correcto. materia de capacitación de nuestras Fuerzas Armadas, de operativos que han permitido capturar a narcos de alto perfil, de incautación de droga. ¿Qué nos están diciendo? O sea, la gente dice, por favor, dejen de mentir, dejen de generar estas olas de opinión que distraen a la gente. Aquí Pero, están en un proceso por tomarse la justicia en medio de un juicio político en la Asamblea que no sabemos en qué va a derivar, porque todavía tienen por lo menos un mes más para que se sepa qué va a pasar con el presidente del Consejo de la Judicatura, y se les ocurre ir a un evento internacional de altísima importancia para soltar esta noticia. ¿Para qué? Para impresionante. generar publicidad. La Claro, pues, gente no es tan para ingenua. granjearse la simpatía con Donald Trump. Exactamente, pero cuando le preguntan qué opina de la crisis mundial, qué opina de lo que está ocurriendo,
¿Qué cree que se debe hacer para solucionar esto? Ustedes como país, como gobierno, ¿qué están pensando? En redes sociales se ha viralizado la respuesta del Ahora, primer Gustavo, mandatario. el escenario indicado y adecuado para tratar estos problemas de orden regional, ¿no? Son los gabinetes binacionales que se realizan cada 2 veces al año, una vez al año, ahí donde debería haberse planteado todas estas situaciones, ¿no? Y no habernos Sí, generado este enfrentamiento innecesario que ha preocupado y afecta, no, de lado y lado, pero más al Ecuador, ¿no? Porque tenemos una balanza deficitaria, ¿no es cierto? así es. Entonces, la versión, hay dos versiones, la versión colombiana con sus datos y la versión ecuatoriana con su narrativa, o sea, la publicidad. Ujú. Que Eh, contrasten los datos a ver quién tiene la verdad.